Revelado. La increíble transformación de una niña millonaria. Al descubrir el amor de un niño negro. Valentina siempre había sido la niña perfecta. Criada entre lujos, su vida transcurría en una mansión dorada que resonaba con las risas de fiestas y los ecos de expectativas. Sin embargo, detrás de esos muros de mármol, se escondía un vacío pulsante. La soledad. A sus 12 años, no podía sacudirse la sensación de que había algo más allá de las paredes adornadas con frescos. Cargaba un peso invisible, un abismo que la sepultaba en un mundo de apariencias. ¿Por qué la felicidad de otros la llenaba de envidia? ¿Por qué aspiraciones familiares la hacían sentir prisionera en su propio hogar? Todo cambió en un día aparentemente común. Mientras exploraba un mercado local, una sonrisa la atravesó como un rayo de sol en el invierno. Samir, un chico moreno de ojos brillantes y un talento especial para contar historias, estaba vendiendo frutas frescas. Su mirada chispeante decía más que 1000 palabras, y Valentina se sintió atraída por la pureza de su risa, por la sencillez de su mundo. Pero, a medida que intercambiaban palabras, el eco del desprecio que podría venir, la hizo dudar. ¿Qué necesita una niña como tú de un chico como él? Resonaban las voces de su familia en su mente. En ese instante, Valentina se encontró en la encrucijada de lo que debía ser, y lo que sus sentimientos le dictaban. Era una lucha constante entre lo que su corazón anhelaba y las ataduras sociales. Cada día que pasaba con su familia, se sentía como un acto en un teatro de sombras, donde la autenticidad estaba prohibida. Su mente se debatía entre el deseo de romper esas cadenas y el miedo a sufrir consecuencias devastadoras. La angustia se acumulaba. La presión de cumplir con un guión preestablecido la sumía en la desesperación. ¿Sería capaz de dejarlo todo atrás por una amistad que ardía como un fuego no permitido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro en el mercado, la chispa entre ellos iluminaba su oscuridad interna, aunque sabía que su mundo familiar pulsaba con desaprobación. Sin embargo, el dilema se profundizó cuando Samir sufrió un accidente. La noticia llegó como un aullido en la noche. Cada latido de su corazón resonaba en su mente mientras decidía hacer una visita clandestina al hospital. La idea de entrar en el territorio prohibido la llenaba de terror. Si su familia se enteraba, la burla sería implacable. Pero, ¿dónde quedaba su voz en todo esto? Al cruzar la puerta del hospital, el aire se sentía espeso. Cada paso era un eco de dudas. Cuando vio a Samir, la angustia la atravesó como una daga. La imagen de él, herido y vulnerable, intensificó su internalizada lucha sobre clase y amor. La mirada de Samir le habló, y en ese instante, Valentina se dio cuenta de que su vida, tan cuidada y protegida, podía volverse un campo de batalla. La respuesta a su dilema se vislumbraba en sus ojos, pero la entrada de su madre interrumpió el resplandor de la conexión. La desaprobación brotaba de su rostro como veneno. Valentina se sintió atrapada entre dos mundos, dos realidades que gritaban por completo, un amor que amenazaba con explotar en un instante. ¿Tendría el valor de abrazar lo que realmente deseaba? La incertidumbre la dejaba en un abismo del que no podía escapar. El eco de la desaprobación de su madre resonaba en su mente mientras Valentina se alejaba de la habitación de hospital. La mirada de Samir, aunque cargada de dolor, había despertado en ella una resolución que comenzaba a tomar forma. Ese haz de luz que había sentido se tornaba en un fuego interno, uno que desafiaba la voz de su familia. Decidió que no podía seguir viviendo anclada a los dictámenes de otros, que su vida no podía ser un guión ajeno. Esa noche, Valentina se sentó en su habitación,
el silencio envolviendo los ostentosos objetos que la rodeaban. Miró cada uno de ellos, cada trofeo de éxito familiar y cada lujo material. Pero en lugar de sentir orgullo, una revulsión la invadió. Se dio cuenta de que esos objetos eran símbolos de su prisión. Con determinación, comenzó a investigar sobre el mundo de Samir. Se sumergió en libros de historias, relatos de vida que le devolvieron la esperanza. Aprendió sobre su cultura, su contexto, y ese amor por la narración que tanto le había fascinado. Entenderlo era el primer paso para conectar de verdad con él. Así, cada vez que estaba en el colegio, los pasillos llenos de murmullos se convirtieron en la escena de un teatro donde ella interpretaba un papel muy diferente al que se esperaba de la hija del millonario. Valentina empezó a cambiar pequeños aspectos de su vida cotidiana. Se deshacía de prendas de marca que no reflejaban quién era realmente. Su vestimenta se tornó más sencilla, guiada por la funcionalidad y la comodidad. Cada elección hablaba de su deseo de zafarse de las cadenas que habían definido su existencia. Esa transformación externa era solo el inicio. En la intimidad de su mente, llevaba a cabo un proceso aún más profundo. Repensaba sus valores, cuestionando creencias arraigadas que, incluso en su corta vida, parecían eternas. Comenzó a vislumbrar quién era realmente, lejos de las expectativas ajenas. La Valentina que estaba emergiendo amaba la autenticidad. Aprendió que, al final, el amor y la conexión iban más allá de las diferencias superficiales. Los días pasaron y una creciente confianza se asentó en su ser. Había comenzado a compartir lo que aprendía sobre el mundo de Samir con sus amigas, tratando de convencerlas de que la valía de una persona no se medía por su origen. Sin embargo, la reacción fue fría, con sus amigas mirándola con incredulidad. Ese desinterés, lejos de desanimarla, solo reavivó su volcán interno de pasión y deseo de generar cambios. Sabía que tenía que confrontar sus propios miedos y la resistencia que se alzaba alrededor de su decisión. Fue entonces cuando decidió que visitaría a Samir nuevamente, pero esta vez no solo para apoyarlo. Quería tener una conversación sincera, explorar sus anhelos y temores. Decidida, planeó su asalto al mundo del hospital, donde el verdadero Samir podía ser encontrado. Mientras se preparaba mentalmente, una atmósfera de ansiedad la envolvía. Se enfrentaba a un dilema real. ¿Estaba lista para despojarse completamente de su vida anterior? Cada paso que daba hacia el hospital representaba un paso hacia su libertad. La mañana que se dirigió al hospital, la pregunta se forjó firmemente en su corazón. ¿Podrá Samir ver más allá del reflejo de su propia incertidumbre? ¿Y podrá soportar el peso de un amor que desata tormentas? La respuesta era un misterio, y esa tensión era la que le daba vida a su jornada. Cuando llegó a la puerta de su habitación, la respiración se detuvo un instante y el futuro se tornó incierto. A medida que se preparaba para entrar, una nueva verdad se abría frente a ella. Este camino sería doloroso, pero en él podría florecer lo que siempre había deseado. La conexión con Samir no solo era sobre amor, se trataba de descubrir quién era realmente. Esta decisión podía abrir o cerrar puertas, pero Valentina estaba lista para enfrentar lo que viniera. El momento de iniciar esa conversación se asomaba, y una chispa de coraje iluminaba su camino, en un horizonte lleno de posibilidades. El aire en la habitación del hospital estaba impregnado de un aroma de desinfectante y esperanza. Valentina sintió cómo su corazón latía con fuerza, no solo por la proximidad de Samir, sino por la anticipación de una conexión genuina. Atravesó el umbral, su mente un torbellino de emociones. Cada paso era un acto de valentía, una declaración de libertad frente a la vida que había decidido dejar atrás. Al entrar, se encontró con Samir sentado en la cama, una expresión de sorpresa y alegría iluminando su rostro pálido. Su frágil figura contrastaba con la intensidad de sus ojos, que parecían reflejar el mismo ímpetu que empezaba a cobrar vida dentro de Valentina. Sin embargo, había algo más en su mirada. Una chispa de vulnerabilidad, como quien lleva una carga demasiado pesada. «Valentina», dijo Samir, su voz un susurro entrecortado. «No esperaba verte».
Su respuesta fue un impulso que superó su nerviosismo. Tenía que venir. Hay tanto sobre ti que quiero aprender. La sinceridad de sus palabras envió un escalofrío por su espalda. Estaba profundamente consciente de que cada instante contaba. Mientras conversaban, Valentina descubrió que Samir no solo era un joven con una historia conmovedora. Tenía aspiraciones, sueños que, al igual que ella, parecían estar atados a las circunstancias que los rodeaban. Habla de su amor por la escritura, de cómo las letras eran su refugio, su forma de entender el mundo. Aunque había crecido en un barrio donde la literatura era un lujo, había encontrado formas de nutrir su pasión. Cada palabra parecía vibrar en el aire con una fuerza renovadora, que resonó en su propia búsqueda de autenticidad. Con cada revelación, Valentina se sintió más fuerte. Samir encarnaba todo lo que ella admiraba: valentía, fortaleza y, sobre todo, autenticidad. Pero pronto, la conversación se tornó más profunda. Cuando Samir compartió su miedo sobre el futuro, su voz tembló de vulnerabilidad, y eso resonó en el fondo de su ser. ¿Y si nunca llego a ser el escritor que sueño ser?, preguntó, una sombra de sufrimiento cruzando su rostro. Valentina se sintió desarmada ante su honestidad, un recordatorio de que, si bien había comenzado su propia transformación, aún estaba llena de dudas sobre su propio camino. La distancia entre sus mundos podía parecer insalvable, pero había una conexión genuina que desafiaba esas barreras. Tu historia merece ser contada, dijo Valentina, comenzando a comprender cómo su apoyo no solo sería emocional. Voy a ayudarte a encontrar recursos, te presentaré a personas que pueden abrirte puertas. Las palabras brotaron con convicción. En ese instante, entendió que su papel no era solo ser la salvadora, también debía ser la creadora de su propio destino. Samir sonrió, una luz en sus ojos que infundió esperanza. Pero Valentina sintió un retorcijón en su interior. Sabía que al intentar ayudarlo, también arriesgaba sus propias bases. La lucha por encontrarse a sí misma era una pelea constante. El deseo de apoyarlo venía acompañado de un temor a no cumplir con las expectativas de su familia, a desestimar la vida que había llevado hasta el momento. Mientras continuaban charlando, una idea comenzaba a cobrar fuerza en su mente. Debía llevar su conexión un paso más allá. Esto no era solo una simple amistad, era un camino hacia la autoaceptación y la ruptura de barreras. Pero el dilema se planteaba con claridad. Estaba pronta para enfrentar las críticas, sobre todo en su hogar, por involucrarse con Samir. Cuando llegaron a esa encrucijada, un silencio denso llenó el espacio. La incertidumbre era tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Valentina miró a Samir, y en sus ojos encontró el reflejo de su propia lucha, un deseo de libertad y una inquietante angustia. Estaba claro que este momento no solo definiría su relación, sino que también podría marcar el inicio de su verdadero viaje. Necesito pensarlo, murmuró Valentina, dejando escapar un suspiro profundo. La duda quedó en el aire como un eco, un recordatorio de que el camino hacia el autodescubrimiento era, sin duda, el más arriesgado. Pero esa decisión podría ser el fuego que finalmente la consumiera. ¿Sería capaz de aceptarlo y avanzar hacia un futuro que podría llevarla a confrontar su verdadero yo? Con este pensamiento, salió de la habitación con un estallido de emociones mezcladas, llevándose con ella la certeza de que las próximas horas serían fundamentales. La historia de Valentina no había hecho más que llegar a un punto crucial. Ahora, debía establecer su propio guión, y el desenlace estaba todavía por escribirse. Valentina caminaba por los pasillos del hospital con la mente en un tumulto de pensamientos y emociones. Samir había tocado una fibra sensible dentro de ella. Cada palabra que había compartido, cada duda que había expresado, resonaba en su propio ser. La conexión que había comenzado a formarse no solo la confrontaba con su propia vulnerabilidad, sino que también desafiaba el mundo de certezas en el que había estado viviendo. Al salir del hospital, el aire fresco del exterior la envolvió como un abrazo revitalizante. No sabía si se sentía más aliviada por salir de la habitación de Samir o inquieta por las decisiones que se avecinaban. Las calles urbanas,
tan familiares, ahora parecían un laberinto en el que se había perdido. Mientras caminaba, su mente se centraba en las palabras de Samir sobre su amor por la escritura. Esa pasión, encadenada por circunstancias adversas, le recordaba el fuego que había ardido dentro de ella desde pequeña, un deseo de contar historias. Cada vez que la crítica interna se alzaba, interrumpiendo su impulso creativo, pensaba en lo que Samir había compartido: el miedo a no alcanzar sus sueños. Una oleada de empatía la envolvía, y a la vez, le provocaba el deseo de desafiar su propia mediocridad. Decidida a no dejar que su conexión con Samir se desvaneciera, Valentina decidió llevar su propia pasión por la escritura a un nuevo nivel. Se propuso explorar su creatividad, no solo como una escape, sino como una forma de conectar con su autenticidad. Durante la cena, mientras sus padres intercambiaban comentarios despreocupados sobre el día, ella sentía nuevamente el peso de sus expectativas. La literatura es una distracción, le había dicho su madre una vez, remarcando la importancia de centrarse en los negocios familiares. En ese momento, Valentina experimentó una especie de rebelión interna. ¿Era ese el camino que quería seguir? Como si un chisporroteo la invadiera, pensó en la posibilidad de compartir sus experiencias con Samir, creando un proyecto conjunto en el que ambos pudieran mostrar sus voces. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana de su habitación, Valentina se sentó frente a su computadora. Palabras y frases comenzaron a fluir, una mezcla entre sus pensamientos y los sueños de Samir. Era un acto de resistencia, una especie de declaración de independencia frente a la vida que había llevado hasta ese momento. Cada palabra era un paso hacia su redención personal, un intento de fundar una nueva narrativa. Sin embargo, la emoción creativa también trajo consigo la sombra de la duda. La pregunta de si su familia aceptaría ese cambio ocupaba su mente, como si tuviese un eco constante. Estaba cruzando una línea que podría significar un conflicto abierto con sus padres, pero, por otro lado, qué liberador sería vivir auténticamente. Esa dicotomía la mantuvo despierta hasta altas horas de la noche. Decidida a dar un paso más, Valentina vio en su mente un camino claro. Contactaría a Samir al día siguiente. Le propondría la idea de escribir un blog conjunto, un espacio donde ambos pudieran compartir sus pasiones y luchas. Al reconciliar su deseo de ayudarlo con su necesidad de explorar su propio potencial, la idea la llenó de energía. Sin embargo, mientras la emoción la envolvía, una voz interior le decía que este cometido no estaría exento de riesgo. Los murmullos de su entorno podrían volverse más desafiantes, y el juicio familiar podría ser más feroz de lo que había anticipado. En el instante en que su mente se llenaba de estas dudas, un mensaje de Samir llegó a su teléfono. Una simple pregunta. ¿Te gustaría hablar mañana? Siento que hay mucho más que compartir. Valentina se sintió profundamente conmovida. Sabía que este intercambio no solo podría cimentar su conexión, sino que también podría ser el inicio de una verdad que durante mucho tiempo había estado oculta. Pero al mismo tiempo, ese momento de entrega también traía consigo una confrontación inminente entre su deseo de autenticidad y las expectativas familiares que la seguían acechando. ¿Sería capaz de abrazar el desafío que se presentaba? Las palabras de Samir comenzaron a retumbar en su mente. ¿Y si nunca llego a ser el escritor que sueño ser? La pregunta no solo era de él, sino de ambos. Un escalofrío recorrió su espalda. Ya no se trataba solo de Samir, sino de su propia transformación. Valentina sabía que la búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y que la siguiente conversación podría ser el punto de inflexión que definiera su vida. El desenlace de su historia personal estaba a punto de ser revelado, y una mezcla de ansiedad y esperanza la envolvía mientras se preparaba para el encuentro. ¿Podría Valentina forjar un nuevo camino? Uno que celebrara su autenticidad y conexión, a pesar de las adversidades que se avecinaban. Valentina despertó con una mezcla de emoción y tensión, corriendo por sus venas. La conversación con Samir era inminente, un momento que podía definir los próximos pasos de su vida. Se fue de la cama, y se preparó para el día.
sintiendo cada prenda que se colocaba como un escudo ante las expectativas que la cercaban. En el espejo, se miró fijamente, buscando en su reflejo la determinación que había empezado a florecer. Caminó hacia la universidad con un objetivo claro en mente: compartir su idea con Samir. Mientras tanto, la voz interior que la había atormentado la noche anterior comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si sus padres la desheredaban por arriesgarse de esta manera? La mera idea instantáneamente se convirtió en un peso en su pecho, pero en su mente había comenzado a gestarse una nueva narrativa, de valentía, de libertad. La charla con Samir tendría lugar en una pequeña cafetería dentro del campus, un espacio que Valentina había frecuentado. Se la conocía por el aroma a café recién hecho y por su ambiente acogedor. A medida que llegaba, sus pasos eran más aprisa, y una visión de su posible futuro se materializaba en su mente. Un blog donde las palabras fluyeran en un diálogo que valiera la pena compartir. Cuando entró, su mirada buscó a Samir entre las mesas. Allí estaba, concentrado en su cuaderno, con el brillo de inspiración reflejado en su rostro. Sin pensarlo, la determinación de Valentina se intensificó. Este encuentro no solo significaba una colaboración, era un acto de liberación. Se acercó y, al verlo, el miedo que la había seguido toda la mañana comenzó a desvanecerse. «Hola, Samir», dijo, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Él levantó la vista y le sonrió, un gesto que alentó su confianza. Después de un intercambio rápido sobre el clima y el estrés de los exámenes, Valentina se sintió lista para abordar el tema que realmente le importaba. A medida que comenzó a exponer su idea sobre el blog, el entusiasmo en su voz era palpable. Había encontrado en Samir no solo un compañero, sino un espejo de sus propias aspiraciones. Podríamos comenzar escribiendo sobre nuestros miedos y cómo enfrentarlos. Todos tenemos algo que contar, sugirió, sintiendo que cada palabra la empoderaba más. Samir la escuchó atentamente, sus ojos brillando con posibilidad, y cuando respondió, su voz era una mezcla de emoción y un realismo que Valentina apreciaba. «Me parece genial, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué dirán nuestros padres al respecto?». Valentina sintió que un escalofrío recorría su columna. La pregunta de Samir resonaba demasiado cerca de su propio miedo. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Sus padres siempre habían enfatizado la necesidad de mantener una imagen, de proteger su nombre. Pero en ese instante, ella se dio cuenta de que los sueños no se construyen sobre la aprobación de los demás. «No estoy segura de lo que dirán, pero siento que este es un riesgo que necesito tomar. Ya no puedo vivir con la duda de lo que podría ser si no lo intento». Su voz sonó firme, un eco de la fortaleza que había comenzado a desarrollar por dentro. Samir asintió, comprendiendo la lucha que ambos compartían. Esa conexión entre ellos se intensificó, una simbiosis de ideas y temores. Mientras el café se enfriaba en las mesas, las palabras que compartían cocinaban un nuevo futuro. Con cada frase, Valentina sentía que se liberaba un poco más del pasado que la contenía. La conversación se tornó más profunda, y las ideas fluyeron como nunca antes. Samir compartió sus propios miedos y anhelos, cada uno creando un espacio seguro para el otro. Valentina, cada vez más valiente, empezó a imaginar cómo su voz podría resonar en un mundo más amplio. Sin embargo, había una sombra persistente. El temor a la reacción de su familia aún la acechaba. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su mundo familiar por esta nueva pasión? Esa pregunta se convirtió en un peso abrumador, un dilema moral que comenzaba a desdibujar la emoción de su nuevo emprendimiento. A medida que la conversación avanzaba, algo en su interior comenzó a cristalizar. Este era el momento de tomar la decisión. Una mezcla de expectativa y miedo envolvía la atmósfera del café, y Valentina, con cada palabra intercambiada, se sentía más cerca de una verdad que alguna vez había temido enfrentar. Y en ese instante, crucial, vibrante, Samir la miró a los ojos y le lanzó otra pregunta. ¿Estás dispuesta a compartir esto con el mundo, sin importar las consecuencias? Valentina sintió que el ambiente se espesaba,
y comprendió que la decisión no solo definiría su futuro, sino que también sellaría la conexión única, que había empezado a entrelazarse entre ellos. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero una parte de ella titubeaba, consciente de que un paso en falso podría llevar a repercusiones inesperadas. El momento de la verdad se acercaba, y ella sabía que tendría que enfrentar más que solo la opinión de su familia. ¿Podría realmente lanzarse al abismo de la autenticidad? Valentina sintió que el tiempo se detuvo en el instante en que la pregunta de Samir cruzó el aire. Su mente se debatía entre el deseo de ser fiel a sí misma y el temor a la reacción de su familia, el costoso precio que podría tener su autenticidad. En su interior, luchaba con una tormenta de emociones, la necesidad de expresarse frente a la angustia de decepcionar a quienes la habían criado. Finalmente, reunió el valor que había cultivado en las últimas semanas, ese mismo coraje que la había llevado hasta ahí, y con una respiración profunda, respondió: «Sí, quiero hacerlo», dijo, sintiendo que cada sí a su propio deseo resonaba más fuerte en su interior. «Estoy lista para arriesgarme a compartir mi verdad». La mirada de Samir se iluminó con una mezcla de respeto y alegría, y Valentina se sintió impulsada por su reacción. Aún así, un escalofrío la recorrió al comprender la magnitud de su decisión. En ese momento, no solo se estaba comprometiendo con un proyecto conjunto, se estaba comprometiendo a ser auténtica, a abandonar el refugio de las expectativas ajenas. Sin embargo, esa elección venía con interrogantes que podrían convertirse en desafíos imprevistos. Mientras seguían conversando, su mente empezó a visualizar el contenido del blog. Aprehendió que no solo sería un espacio para compartir sus miedos, sino también un lugar donde pudiera explorar su identidad, más allá de los muros familiares que la habían contenido. La idea de entrevistas, relatos y perspectivas de otros sobre la lucha por la autenticidad comenzó a tomar forma en su mente con cada palabra que intercambiaba con Samir. De repente, el café se sintió claustrofóbico. Mentes curiosas y risas ajenas parecían distanciarse mientras Valentina se sumergía más y más en sus pensamientos. La chispa de la creatividad la consumía mientras imaginaba el diseño del blog, un lugar donde pudiera escribir sobre el éxito, el fracaso y todo lo que ocurría entre ambos. Un torrente de ideas quería salir, pero aún existía una pesada nube que las cubría: la posible reacción de su familia. ¿Aceptarían su viaje hacia lo desconocido, o la despojarían del apoyo que había conocido toda su vida? Valentina. Samir interrumpió su meditación. No te veo tan segura. ¿Qué hay de lo que subyace a tu decisión? Es importante que estés lista para cualquier comentario que pueda venir, principalmente de tus padres. Sus palabras lo llevaron a un rincón oscuro de su mente, donde sus temores resonaban como ecos de advertencia. ¿Cómo sería la posible reacción de su padre, siempre tan enfocado en la imagen familiar? Una oleada de ansiedad la invadió nuevamente. Su respuesta fue una evasión inicial. Sé que tengo que ser fuerte. Quizás me pase un tiempo lidiando con la repercusión, pero necesitamos hacerlo. Hay tantos otros que se sienten solos en sus luchas. Quiero ser parte de esa conversación, dijo, tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. La conversación con Samir giró hacia un intercambio de técnicas de redacción y estrategias de contenido. A medida que discutían detalles prácticos, el miedo fue debilitándose, transformándose en aprendizajes estructurados. Pronto, no solo sería el miedo el que ocuparía su mente, sino también la emoción de crear algo significativo. Con cada palabra, Valentina se acercaba más a convertirse en la persona que siempre anheló ser. Al concluir, ambos decidieron que el primer paso era crear un esbozo de sus experiencias. Dentro de sí, Valentina sentía que la escritura la liberaría de sus cadenas y comenzaría a experimentar lo que significaba verdaderamente ser honesta y transparente. Sin embargo, a medida que se levantaban de la mesa y se dirigían hacia la salida, una sombra de incertidumbre volvió a surgir. ¿Podría realmente enfrentar la desaprobación familiar? Las verdades de su vida familiar pesaban tanto como las decisiones que estaba tomando.
Justo cuando se disponían a salir, su teléfono vibró. Un mensaje recién llegado de su madre la detuvo en seco. Necesitamos hablar sobre tu futuro. Valentina sintió cómo el aire se le escapaba, cada aliento se volvía más pesado. El camino hacia la autenticidad había comenzado, pero había mucho más en juego de lo que había imaginado. La presión de su elección se sentía abrumadora, y en ese instante, un nuevo dilema se cernía sobre ella. Al mirar a Samir, entendió que el viaje apenas empezaba. Y la verdad siempre llega antes de estar lista para enfrentarla. Valentina se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el mensaje de su madre grabado en su mente como una condena silenciosa. Necesitamos hablar sobre tu futuro. Esa frase, tan simple en su redacción, cargaba un peso abrumador. En un instante, los colores del mundo a su alrededor se desvanecieron. El cálido café y la risa despreocupada de la gente se transformaron en un eco distante. ¿Qué dirá?, pensó, imaginando los escenarios que podrían desarrollarse de la conversación. La voz de su madre, siempre autoritaria y determinada, resonaba en su mente. Sabía que su madre tenía expectativas, sueños trazados que giraban en torno a su vida. ¿Sería capaz de plantear sus intenciones ahora, cuando su futuro estaba tan en juego? Tensionada, respiró hondo, consciente de que el miedo la paralizaba. Sin embargo, sabía que el impulso de enfrentarlo todo era más urgente que nunca. Esa determinación creciente la llevó a replantear cómo debía prepararse para ese encuentro. No podría llegar sin una estrategia, sin un plan que articulara su nuevo camino. Todo lo que había estado surgiendo en su mente en cuanto al blog necesitaba fundamentarse en una presentación sólida y convincente. De alguna manera, el futuro no se sentía tan aterrador al pensar en lo que había hecho hasta este momento. Cada palabra intercambiada con Samir, cada idea que habían tejido juntos, le dio fuerzas. Decidió que no se quedaría callada. Simplemente, no podía. Su voz, por fin, clamaba por ser escuchada. «Samir, necesito armar algo», dijo, tornándose hacia él con una chispa de determinación en sus ojos. «No se trata solo de un blog, esto es más grande. Es la forma en que quiero vivir mi vida». Samir le devolvió una mirada de apoyo. «Vamos a crear un esbozo claro de lo que deseas comunicar. De ese modo tendrás una base para el encuentro con tu madre. Tómalo como un ejercicio». La voz de Samir era firme y tranquila, un ancla en todo ese mar de incertidumbre. Valentina se entregó a aquel ejercicio con una mezcla de ansiedad y emoción. Con cada palabra que iba formando, su confianza crecía. Comenzó a hacer listas, a definir sus objetivos dentro del blog, la autenticidad como un valor central, la importancia de romper estigmas familiares, la necesidad de ser una voz para quienes no se atreven a hablar. Después de una hora de diálogo y una lluvia de ideas, Valentina miraba su cuaderno con admiración y asombro. Había encontrado el hilo conductor que la guiaba a través de su historia. La creación de ese blog no solo se trataba de su voz, sino de ser un faro para otros en su misma situación. La posibilidad de inspirar a otros encendía algo dentro de ella, y esa chispa era algo que difícilmente podía ignorar. Sin embargo, la mención de su madre seguía presente como una sombra persistente. La idea de que la confrontación pudiera no salir como esperaba, la llenaba de nerviosismo. ¿Qué pasaría si su madre no entendía? ¿Y si no podía ver más allá de su propia visión del futuro? Un nuevo dilema acentuaba la presión. ¿Podía realmente sacrificarse a sí misma por la aprobación familiar? «Samir», dijo deteniéndose. «¿Y si mis padres se oponen? Si esto que estoy haciendo causa un descontento real en mi familia? No creo que pueda soportarlo. Todo cambio trae miedo, Valentina. Debemos aprender a coexistir con él». «Pero lo que debes encontrar es tu verdad», fue su respuesta. «Porque si no lo haces, estarás dividiendo tu alma, y jamás serás feliz». Sus palabras calaron hondo, y le hicieron comprender que su viaje se trataba de algo más que sus propios deseos. Era un camino hacia la autoaceptación que, aunque aterrador, podía iluminar el camino. El día de la conversación con su madre se acercaba rápidamente, cuando de repente una idea la sacudió.
Quizás aquel primer post era el punto de partida para abrir un diálogo, un puente hacia su familia que tanta falta le hacía. Quizá el blog no solo se trataría de ella, sino que se convertiría en una plataforma de conexión familiar. La ambigüedad de su futuro podía transformarse en una oportunidad. Valentina se sintió invadida por una mezcla de adrenalina y claridad. La decisión de actuar era inminente, pero aún quedaba un último desafío por enfrentar. ¿Se atrevería a mostrar su verdadera voz a aquellos que más la habían moldeado? Y cuando el momento llegara, ¿sería capaz de sostener su verdad incluso en la cara de la desaprobación? La respuesta parecía a la vuelta de la esquina, pero una certeza llenó su interior. El camino hacia la autenticidad era un fuego que no iba a apagar. Sin embargo, desearía que su madre entendiera. Entonces, ese momento tan ansiado se acomodaba paralelamente a la duda que por fin se desataba. Mientras lo pensaba, decidió que no se rendiría. Al contrario, era hora de despertar voces y verdades ocultas. Al mirar por la ventana, la noche cayó con un misterio infinito. Y así, el futuro permanecía en suspense, esperando a que el coraje de Valentina decidiera cómo desencadenar el fenómeno. La elocuencia de su voz personal estaba por liberarse, en el instante más decisivo de su vida. Valentina despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El día de la conversación se había convertido en el centro de su universo. Con cada momento que pasaba, la ansiedad se mezclaba con un torbellino de excitación. El blog había cobrado vida en su mente. Un espacio donde sus pensamientos podían fluir sin restricciones, donde sus experiencias se convertirían en lecciones para otros. Pero la sombra de la reunión con su madre seguía siendo omnipresente. Se sentó frente a su laptop, el cursor parpadeando a la espera de las palabras que necesitaba volcar. La primera entrada del blog debía ser perfecta. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar la forma adecuada de exponer su verdad, de contar su historia y, a la vez, abrir un puente hacia sus padres. Era un acto marcado por la vulnerabilidad, y la idea de compartir su mundo interno le producía sudor en las manos. Tomó un sorbo de café e hizo una lista mental de lo que quería comunicar. Su amor por la escritura, su deseo de ser auténtica, la necesidad de encontrar su voz en un entorno que a menudo silenciaba la individualidad. Palabras como miedo, expectativas y crecimiento rondaban su cabeza. A medida que escribía el primer borrador, su voz interna se transformó de una timidez casi temerosa a una afirmación poderosa. Era hora de desafiar tanto sus propios miedos como las inquietantes expectativas familiares. Al finalizar el primer esbozo, un rayo de claridad le atravesó la mente. Su historia no solo pertenecía a ella, era un testimonio del viaje que muchas personas enfrentan al buscar la aceptación personal. Había una enorme fuerza en abrirse al mundo, y aunque la posibilidad de la desaprobación maternal la aterraba, entendía que permanecer de pie en su verdad podía ser la chispa que encendiera el fuego en otros. ¿Y si puedo inspirar a alguien más a ser valiente?, se preguntó. Esa idea se convirtió en su faro, una guía que iluminaba el temor que la asediaba. Tenía que arriesgarse a ser vista, a ser escuchada. Si su madre no podía entenderla, quizás otros sí lo harían. Esa era la esencia del propósito que había encontrado en su escritura. Con renovada determinación, empezó a estructurar las secciones del blog. La introducción sería la presentación de sus luchas y triunfos, las historias personales, un viaje hacia la autenticidad, y las reflexiones finales, un llamado a la acción para aquellos que se sentían atrapados en un ciclo de expectativas ajenas. Fue un momento revelador, donde el penúltimo empujón hacia la liberación se convirtió en una simple y afectuosa invitación a compartir. Mientras terminaba de escribir, una imagen de su madre asomó en su mente. ¿Cómo reaccionará al leer esto? Tendría que confrontar no solo su futuro, sino también la identidad que había estado construyendo a partir de ellos. La certeza de que el cambio no sería fácil se asomaba, pero la ilusión de ser genuina se sentía más valiosa que cualquier aceptación momentánea. Valentina miró por la ventana, observando cómo el cielo se teñía de naranjas y rosas. Era el momento de presentar su verdad,
no solo en el blog, sino también en la vida real. Se llevó las manos al pecho, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a chisporrotear. Esa búsqueda de autenticidad comenzaba a parecerse cada vez más a un acto de liberación. Mientras cerraba la laptop y preparaba su corazón para lo que se avecinaba, un último pensamiento se deslizó en su mente. El blog sería solo el inicio de su transformación. Pero, ¿qué pasaría si su madre no conociera el verdadero valor de su voz? Ese interrogante latía más fuerte que su emoción. ¿Por qué su vida, su futuro, dependía de la percepción externa? Era hora de abrazar un cambio profundo. Valentina sabía que la respuesta a su dilema no estaba en la aprobación, sino en su capacidad de sostener su verdad frente a las olas de desaprobación. La interrogante final se posó en su corazón. ¿Tendría el coraje suficiente para hacerlo? Con esa pregunta resonando en su mente, una nueva decisión tomó forma. Era tiempo de actuar, de mostrar el camino, de no dejar que el miedo la paralizara. Así, ante la puerta del mayor desafío que había enfrentado, un nuevo capítulo de su vida empezaba a escribirse, dejando claro que aún había más por descubrir en su viaje hacia la autoaceptación. Valentina cerró la laptop, dejando atrás las páginas llenas de su alma expuesta. En su interior, una mezcla de adrenalina y desasosiego burbujeaba, como un volcán a punto de entrar en erupción. Había concluido así el primer capítulo de su voz escrita, pero el verdadero reto estaba por comenzar. El diálogo con su madre. Se sentía como un acróbata en una cuerda floja, enfrentando no solo su propia percepción, sino también la de alguien que había sido una figura central en su vida. Mientras se preparaba para salir de casa, miró su reflejo en el espejo. Su cabello desordenado y las ojeras de ansiedad la miraban desde el cristal, pero en sus ojos había un brillo apenas perceptible. Determinación. Tenía que ser honesta, no solo con su madre, sino también consigo misma. Este sería el momento en que se sacudiría la piel de la niña que había vivido bajo el manto de la aprobación, y se transformaría en la mujer que elegiría su propio destino. En el camino al encuentro, cada semáforo parecía una prolongación de su incertidumbre. Se encontró una y otra vez atrapada en su mente, cuestionándose lo que realmente esperaba de su madre. ¿Quería aprobación, comprensión o simplemente un reconocimiento de su lucha interna? La pregunta quedaba flotando, sin respuestas claras, mientras su corazón aceleraba el ritmo. Finalmente, llegó al café donde se habían citado. El aroma del café recién hecho la envolvió, pero no pudo disfrutarlo. Sus manos temblaban mientras jugaban con la taza llena de nerviosismo. En el fondo de su ser, sabía que llevaría una carga importante en esa conversación. No se trataba solo de un encuentro familiar, era el umbral de una nueva vida. ¿Y si no le gusta lo que tengo que decir? ¿Y si no me entiende? Se repetía como un mantra. Sin embargo, un pensamiento resplandeció a través de la niebla de la duda. Debo hablar desde mi verdad. Cuando su madre apareció, el tiempo se detuvo. Valentina sintió la presión en su pecho, esta vez como un punto de anclaje en medio de la tormenta. La expresión de su madre era un desfile de emociones, curiosidad, preocupación. Sin embargo, en su mirada la joven captó un destello de amor que la invitaba a seguir adelante. Tras los primeros intercambios de cortesía superficiales, Valentina dio el primer paso. «Mamá, hay algo importante de lo que quiero hablarte», dijo, su voz ligeramente temblorosa pero cargada de resolución. La reacción de su madre fue instantánea. La mirada se tornó seria, y eso solo intensificó su necesidad de desahogar sus sentimientos. Con cada palabra que salía de su boca, la voz que había cultivado en su blog cobraba forma en el espacio físico entre ella y su madre. Habló de su pasión por la escritura, de las barreras internas que había enfrentado, y del deseo inquebrantable de ser auténtica. Sin embargo, también reveló su miedo a no ser aceptada. El peso de la historia se materializaba en cada sílaba, convirtiendo un simple café en un terreno de batalla emocional. «Solo quiero que entiendas que estoy buscando mi voz», confesó, sintiendo que esa revelación la liberaba de la carga de la expectativa. Y en el aire,
Una línea invisible se trazaba entre ellas, un espacio donde el amor y la vulnerabilidad podían coexistir. A medida que cada frase depositaba su carga emocional, Valentina observó cómo su madre masticaba cada palabra, intentando digerir lo que significaban. El rostro de su madre pasó por diversas etapas: confusión, sorpresa y finalmente, una especie de comprensión. ¿Sería posible que a pesar de sus diferencias, ambas pudieran encontrarse en un lugar de aceptación mutua? La respuesta a esta pregunta quedó aún en el aire, suspendida como el aroma del café. Valentina sintió que aquel momento de verdad podía ser el inicio de un cambio profundo, pero dentro de ella, la inseguridad seguía burbujeando. ¿Aceptará mi madre esta nueva versión de mí? La tensión creció mientras observaba a su madre absorber las palabras. ¿Sería capaz de reemplazar sus propias expectativas con amor incondicional? Esa era la verdad que Valentina deseaba explorar, no solo en su relación, sino en cada aspecto de su vida. A medida que el silencio se extendía, Valentina comprendió que el diálogo había comenzado, pero el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. La valentía que había empezado a fraguar se encontraba ante el dilema de la aceptación familiar, y esa lucha se transformaría en un campo de batalla para sus emociones. Lo que seguiría quedaba por verse. ¿Podría soportar la tormenta que se avecinaba? Los minutos se deslizaron como sombras indecisas entre Valentina y su madre, la tensión palpable en el aire denso del café. Valentina finalmente rompió el silencio, un impulso que había madurado con el tiempo. Quiero ser honesta contigo. He comenzado un blog donde hablo sobre mis luchas, mis sueños, y lo que significa para mí ser auténtica en medio de las expectativas que pesan sobre mí. Sus palabras salieron de su boca como un torrente, liberando años de inseguridades amarradas. La reacción de su madre fue un momento congelado. Su rostro mostraba una combinación de sorpresa y vulnerabilidad mientras asimilaba lo que Valentina había compartido. ¿Un blog?, repitió, su voz temblando ligeramente. ¿Acaso no te han enseñado que debemos mantenernos al margen de esas cosas? ¿Qué pensarán nuestros amigos, nuestra familia? Valentina sintió que sus entrañas se retorcían. Aquellas preguntas eran la misma discordia que había vivido durante años, el eco de una vida marcada por el juicio y la imagen pública. Pero entonces, en una chispa de valentía, decidió enfrentar la tormenta. Esto no se trata de ellos, mamá. Se trata de mí. Se trata de encontrar mi voz, de ser quien realmente quiero ser, y no solo quien otros esperan que sea. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había anticipado, un lavarse de todo lo reprimido. Su madre la observó, su expresión cambiando lentamente. No comprendo, comenzó, pero Valentina la interrumpió, su tono ahora firme, lleno de pasión. Papá y tú han construido una vida para mí, pero eso me ha hecho sentir atrapada. He querido gritar, he querido ser más que una figura más en la familia. Mi conexión con Samir me ha mostrado que la autenticidad es un camino hacia la libertad, y no puedo seguir ignorando lo que siento. La lucha en el rostro de su madre fue un espectáculo de emociones. Al principio, había un destello de miedo, de pérdida, como si se estuviera desmoronando la imagen de la familia perfecta que había cimentado con tanto esfuerzo. Luego, un entendimiento comenzaba a tomar forma. Valentina, siempre he querido protegerte, murmuró, su voz temblando con la carga de sus propias preocupaciones. Y yo lo aprecio, mamá, contestó Valentina, su tono ahora suave. Pero lo que necesito es que me apoyes en mi búsqueda. Quiero que podamos, en lugar de enjuiciar, acercarnos y compartir nuestras historias, en lugar de ocultar lo que somos realmente. La conexión entre ambas se intensificó en ese instante. Un momento de vulnerabilidad compartida. Valentina observó cómo su madre empezaba a asimilar no solo sus palabras, sino el significado detrás de ellas, el deseo de libertad, de autenticidad. Con cada latido, se sentía más empoderada, como si un peso se estuviera levantando. La aceptación de sus diferencias requeriría tiempo y esfuerzo de ambas. Finalmente, su madre asintió lentamente,
su mirada retrocediendo hacia Valentina. Quizás deberíamos intentar comprendernos mejor. Este camino no solo te pertenece, también puede ser una oportunidad para mí. La sinceridad de su voz sacudió a Valentina, y por un instante, ambas compartieron el silencio lleno de promesas. Valentina sintió como si su corazón brotara al recibir la validación de su madre. Las lágrimas ocuparon el espacio que antes había estado cargado de tensión. Pero no de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de un nuevo comienzo. Gracias por estar dispuesta a escucharme, dijo, su voz ahora tan clara y serena como nunca había sido. El diálogo sobre sus sueños, sobre los miedos y las inquietudes, se expandió entre ellas como un puente renovado. Valentina se sintió lista para abrir su corazón no solo al mundo, sino también a su madre. Era el comienzo de un viaje compartido hacia la comprensión y aceptación. Un camino donde ambas podían escribir sus propias historias sin temor. Cuando finalmente se levantaron para salir del café, Valentina sentía que no solo era capaz de enfrentar la desaprobación, sino que había forjado un camino donde la autenticidad podía florecer. Su relación con su madre podría no ser perfecta, pero estaba redimensionada por la realidad de la aceptación mutua y el deseo de avanzar. Era hora de comenzar el blog, de crear ese espacio donde sus propias historias y experiencias pudieran resonar no solo con ella, sino con otros que también buscaban autenticidad en sus vidas. Con una mezcla de confianza y esperanza, Valentina se giró hacia su madre. ¿Te gustaría ser la primera en leerlo?, preguntó. La sonrisa de su madre iluminó su rostro, un resplandor renovado que hablaba de un futuro más amable y más realista. Valentina había logrado una transformación radical. Había conquistado sus miedos, empezado un proyecto valioso y, lo más importante, había establecido un camino hacia la autenticidad que la llevaría a cumplir su aspiración más profunda. Su viaje apenas comenzaba, pero sabía que el presente era un testimonio de su valentía, un paso decisivo en la búsqueda de un lugar al que verdaderamente pudiera llamar hogar. Ahora, el antes y el después en su vida se diferenciaban claramente. La Valentina de ayer, encadenada a las expectativas, se había transformado en una joven impulsada por la libertad de ser quien realmente era. El cierre de este capítulo significaba el inicio de uno nuevo. Uno donde podría confesar sus verdades, y al hacerlo, inspirar a otros a aceptar las suyas. Valentina, por fin, era dueña de su historia. Escribió la primera línea del nuevo relato que estaba dispuesta a vivir. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal, para no perderte las historias emotivas exclusivas, que tocarán tu corazón. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y ayudarnos a seguir creando contenido significativo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan transformador. Y no olvides compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.